Jóvenes cachimbos, ¿qué tal? Los saluda el profesor Rolando Rocha, del curso de habilidad verbal. Vamos a desarrollar la semana número 15. En realidad, los temas que vamos a desarrollar en estas semanas ya son temas en realidad mucho más genéricos, creo yo menos complejos. La dinámica va a ser siempre la misma respecto de las preguntas. Yo les había mencionado que existían criterios para clasificar textos y uno de ellos era la intención del autor, ¿no? En tal sentido, habíamos precisado que entre ese tipo de textos, o apelando a esa variable, podíamos detectar textos científicos, filosóficos, narrativos, entre otros, ¿no? Hoy día vamos a ver uno de ellos, es el texto científico, que podríamos nosotros definir como el producto del quehacer científico, a través de todo un procedimiento que es riguroso, un procedimiento que busca la objetividad. La ciencia lo que genera es conocimiento, y ese conocimiento se difunde a través de productos científicos, artículos científicos, por ejemplo. Usualmente las investigaciones que tienen mucho impacto se publican en revistas que también presentan un impacto muy fuerte, ¿no? Pienso yo en revistas como Science o Nature, en las cuales se publican investigaciones de mucho rigor. Ese es, por un lado, en realidad, lo que podríamos encontrar en textos científicos. Me preguntaban los alumnos si, por ejemplo, ciertos textos que pueden aparecer en periódicos como New York Times o National Geographic son textos científicos en rigor, y la respuesta es que son textos de divulgación, básicamente, porque los autores de esos textos no es que estén presentando su propia investigación, sino que más bien divulgan conocimiento pertinente acerca de distintas áreas del saber, ¿no? Como la biología, la historia, la física, etcétera, etcétera. Entonces ese puede ser un producto, pero no es estrictamente un texto científico, sino más bien un texto de divulgación. El texto científico es aquel que es producto de la práctica científica, ¿no? El investigador desarrolla a lo largo de años una investigación, obtiene resultados fiables, y estos no van a quedar solamente en la mente del investigador, sino que los publica en revistas de impacto. Entonces vamos a abordar 4 fragmentos que están vinculados con la propia práctica en principio, y también hay trabajos de divulgación. Eso los vamos a ver a continuación para más o menos ir hablando un poco acerca también de la dinámica científica, porque la próxima semana, en la semana 16, vamos a abordar el texto filosófico, de manera que podemos establecer algún tipo de contraste aun cuando ambos están vinculados con la reflexión, con la objetividad. Muy bien, jóvenes cachimbos, acá estamos con el texto de ejemplo número 1. Dice lo siguiente aquí, me hace recordar mucho a los textos de Kropotkin y Darwin, ¿no es cierto?, en términos de la descripción que ofrece. Dice lo siguiente aquí: 5 minutos después de la medianoche en Svalbard, ¿no?, el mundo silvestre está despierto y activo. Ojo, después de la medianoche el mundo silvestre está despierto y activo, dice, y después de la medianoche, profesor, a las orillas de un estuario escondido de Advendalen, un valle en un grupo de islas entre Noruega y el Polo Norte. Bueno, y acá está la explicación, ¿no? Noruega, una bandada de charranes árticos vuela y se pasea en la perpetua luz del día. Efectivamente, dependiendo de la estación, en Noruega puedes estar completamente de noche varios días, o completamente de día varios días, ¿no? O sea, nosotros en realidad solemos dividir mitad y mitad, ¿no? Mitad día, mitad noche. En Noruega no ocurre nada similar, ¿no? Y puedes tú, a plena medianoche puede haber sol, ¿no? Es un sol que se mantiene, que se preserva a lo largo de años. Y es por esa razón que aquí se señala que es una luz perpetua. Están agitados los charranes. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? Un par de gaviotas hiperbóreas, ladronas de polluelos y huevos, las formidables depredadoras del Ártico, se acerca del este. Los charranes se defienden con ferocidad, muestran sus picos rojos y se convierten en una nube de objetos cortantes. Bueno, ahí está la explicación de por qué razón los charranes están agitados, ¿no? Las gaviotas hiperbóreas lo que están intentando hacer es cazar los huevos o los polluelos. El truco funciona, las gaviotas pasan de largo y se dirigen tierra adentro. Cuando dice que el truco funciona, nos están pidiendo aquí el sentido contextual. Pasan sobre un par de eiders con sus nidos en el suelo, una jauría de perros de trineo y un caribú solitario que se alimenta en la tundra. Es una típica noche de verano en Svalbard, un refugio totalmente atípico en el Ártico, con una extraordinaria variedad de vida silvestre. Vean ustedes, una típica noche de verano, típica noche, pero con mucho sol.
Pocos lugares en la región circumpolar pueden compararse por su biodensidad. Los osos polares prosperan aquí. Aproximadamente la mitad de 3.000 osos de la población del mar de Barents cría a sus cachorros en las aisladas islas del archipiélago. Las aves marinas migran a Svalbard por billones. 5 especies de focas y 12 tipos de ballenas se alimentan en esta agua. Las morsas atlánticas se alimentan hasta saciarse de almejas que crecen en la plataforma poco profunda del mar de Barents. En la tundra de las planicies y en los valles de Svalbard, los renos pastan y los osos del Ártico cazan lejos de los depredadores. Bueno, entonces vean ustedes que además de gaviotas, existen aquí osos polares, ¿no? Existen 5 especies de focas, 12 tipos de ballenas, zorros árticos, zorros del Ártico, renos, caribúes. Entonces existe un ecosistema muy complejo aquí. Para los humanos es un lugar inhóspito, austero y despiadado. Más de la mitad de la masa de tierra está cubierta por hielo glacial. Menos de 10% tiene suficiente luz y suelo para que sobreviva la vegetación. Muy bien. Bueno, entonces es una descripción, pues, ¿no? Es una descripción de un lugar llamado Svalbard en Noruega, o entre Noruega y uno de los polos, ¿no? Y más o menos está caracterizando en qué consiste el entorno, digamos cuáles son las especies que allí habitan. Es un lugar inhóspito, dice, pero qué duda cabe, pues hay una diversidad bastante heterogénea, ¿no? Entonces vamos con la alternativa A, de la abundancia y diversidad de la vida silvestre en las remotas regiones de Noruega y el Polo Norte. En realidad, esta podría ser eventualmente la clave. Pienso yo que si no hay otra clave mejor, esta podría ser, pero aquí nos hablan de un lugar específico, ¿no? Es Svalbard. Y imaginemos que no exista lugar específico aquí en las claves, pareciera que la A puede ser una clave adecuada, ¿no? Pero el referente lugar es mucho más preciso. Y por esa razón la clave no puede ser A. B, de la variedad de vida silvestre que se puede encontrar en las regiones circumpolares. Nuevamente aquí también es más genérico que el anterior, ¿no? Creo que en el texto el referente lugar es mucho más preciso y por consiguiente la B no puede ser clave. De los marcados contrastes a que dan lugar los veranos e inviernos semestrales en Svalbard. No se refiere al, digamos, contrastes entre verano e invierno. Vean ustedes que aquí en realidad el verano puede durar bastantes días, ¿no? Lo cual supone que no, hay permanente sol por mucho tiempo. Lo mismo cuando cae la noche también puede permanecer por mucho tiempo, dependiendo de la estación. Y por esa razón la clave correcta no es la C. Del verano en Svalbard, es eso, ¿no? Nos están hablando de un verano en la que el sol permanece por mucho tiempo. Región ártica de rica biodiversidad, pero inhóspita para el ser humano. La clave correcta en consecuencia es esta de aquí. En el texto el término truco que connota, nos dicen que los charranes, muestran los picos rojos y las gaviotas pasan de largo, ¿no? Y el truco funciona. ¿Qué connota truco? Ardid, que es trampa, engaño, cálculo, estrategia o trampa. Entre estas dos habría pues una equivalencia semántica, ¿no? Y no puede ser ninguna de las dos. En principio, los charranes lo que hacen es evitar que las gaviotas se coman a los huevos o a los polluelos. Entonces, en ese sentido, no es propiamente una trampa porque finalmente no es que vaya en desmedro de la gaviota, ¿no? La gaviota escapa y probablemente vaya a comer a otro lado. Lo que sí hay es un plan, ¿no? Es una estrategia. La clave correcta sería la C entonces. Pregunta 3. ¿Resulta falso afirmar que el archipiélago de Svalbard es inhóspito para los humanos? Sí. Nadie levantaría una casa en Svalbard. En principio el frío. Por otro lado, los días duran mucho, las noches duran mucho en ese lugar. Está cerca del círculo polar ártico, eso también es pertinente, es verdadero. Es una sola de hielo perpetuo, sí, es una sola helada. Por esa razón quizás no hay vegetación, pero sí eventualmente uno podría encontrar dentro del hábitat una serie de animales. No es que sean pocos, tenemos zorros del Ártico, charranes, gaviotas, osos polares, no hay 5 especies de focas, dice 15 especies de ballenas. Las morsas, hay caribúes, hay un montón de animales. Entonces, la clave D sería la clave inadecuada, porque no presenta una fauna reducida. Vamos ahora con la pregunta número 4. Se infiere del texto que la mayoría de especies silvestres que llegan a las islas de Svalbard arriban fortuita e imprevistamente al archipiélago. Buscan el alimento que abunda en sus aguas frías. Compiten fieramente con el hombre para sobrevivir.
se extinguen por la nociva presencia del ser humano. En principio, estas dos se descartan porque se señala que en realidad es inhóspito para el ser humano, lo cual permite establecer la siguiente inferencia: el ser humano no vive ahí. Probablemente el investigador ha hecho un viaje y ha hecho pues un recorrido por Svalbard y ha visto el ecosistema, cómo es que funciona, ¿no? Por esa razón las dos últimas son claves inadecuadas. Arriban las especies silvestres fortuita, casual e imprevistamente al archipiélago. No, son especies que viven ahí, no son especies silvestres, son especies endémicas. Por esa razón la clave no puede ser la. ¿Buscan el alimento que abunde en sus frías aguas? Sí. Nos indican aquí que existen especies animales que se alimentan de almejas, las ballenas también buscan alimento, las aguas, las morsas, entre otras. 5. Si se desatara una fiebre de oro de petróleo en la región de Svalbard, probablemente la vida silvestre correría gran peligro de extinción. Es altamente probable, ¿no? Si hubiese una explotación de oro y petróleo, lo más probable es que las especies corran peligro. No sé si peligro de extinción, pero sí correrían peligro. Entonces la clave correcta es la A. De todas formas, pasamos revista a las demás. No duraría ni siquiera un semestre estacional. Eso es falso, un semestre es muy poco, ¿no? Probablemente sea un daño progresivo, ¿no? Noruega reclamaría soberanía sobre las islas. Aquí se han equivocado en el uso de mayúsculas. Noruega debe ser con mayúscula inicial. ¿Reclamaría soberanía? No, porque queda justamente en el límite de Noruega, uno de los polos. Se la abandonaría por diversas razones técnicas. La clave correcta es la A, en consecuencia. Bien, este texto es un texto del siglo pasado, por supuesto, y dice lo siguiente, ¿no? Suena medio raro eso del siglo pasado, pero es cierto, ¿no? Dice: en 1973 comencé a investigar el efecto que tendría el principio de indeterminación de Heisenberg en el espacio-tiempo curvo de las proximidades de un agujero negro. Ya, bueno, más o menos esta es la lógica, ¿no? El principio de indeterminación es un concepto, ¿no? Y el agujero negro es otro. Lo curioso fue que descubrí, y ahí está la aseveración medular, que el agujero no sería completamente negro. Bueno, hay una cuestión que va en contra de nuestra propia intuición, ¿no? El agujero negro se le denomina así porque no se puede ver a simple vista. Y entonces, si no es completamente negro es porque debe tener algún, digamos, contraste lumínico, ¿no? Es decir, debe tener algunas partes luminosas. Bueno, en esa época el agujero negro solamente era predecible a través de la ciencia física, ¿no? El razonamiento de fórmulas hacía perfectamente posible razonar que el agujero negro no era completamente negro. ¿Se tenía evidencia empírica de eso? No. Y esta es una de las características de la ciencia. No requiere de evidencia empírica respecto a un fenómeno en particular que pueda ser predecible, ¿no? De hecho, las ondas gravitacionales de Einstein, que planteó en su momento, recién se han descubierto en 2018. Y apenas el año pasado se ha tomado una foto del agujero negro, ¿no? Y efectivamente es como una dona con ciertas partes de luz, pero que no se pueden ver a simple vista. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo sabemos entonces que existen agujeros negros? Es en realidad por fenómenos, ¿no? La desviación de la luz, por ejemplo. La perturbación de la órbita de ciertos cuerpos celestes nos dan una idea de que en efecto existe una especie de aspiradora cósmica que se traga todo, ¿no? Ni siquiera la luz puede escapar. En consecuencia es un monstruo eso. Pero si no es completamente negro, el agujero negro, profesor, ¿qué es lo que le da, no es cierto, esa parte lumínica? Bueno, aquí en realidad vamos a encontrar una explicación. El principio de indeterminación permitiría que escapasen a un ritmo constante partículas y radiación. Ahí está, digamos, el kit del asunto. O sea, profesor, pero si se traga la luz tiene una velocidad constante, pero además muy alta. Si la luz no puede escapar de eso, ¿cómo es posible que puedan escapar partículas? Bueno, en rigor, lo que tendría que ocurrir es que estas partículas escapen a una velocidad mayor que la de la luz. Este resultado constituyó para mí y para cualquiera una completa sorpresa y fue acogido con un escepticismo general. Pero si se reflexiona detenidamente, tendría que haber sido obvio. Un agujero negro es una región del espacio de la que es imposible escapar si uno viaja a una velocidad inferior a la de la luz. Pero la suma de historias de Feynman afirma que las partículas pueden seguir cualquier trayectoria a través del espacio-tiempo. Así, es posible que una partícula se desplace más rápido que la luz. Miren, esto de aquí es una predicción derivado de las historias de Feynman, dice aquí. Resulta escasa la probabilidad de que recorra una larga distancia por encima de la velocidad de la luz, pero puede desplazarse más veloz que la luz para salir del agujero negro, y entonces continuar más lenta que la luz. De este modo, el principio de indeterminación permite que las partículas escapen de lo que se consideraba una prisión definitiva.
un agujero negro. La probabilidad de que una partícula salga a un agujero negro de la masa del Sol sería muy reducida porque tendría que viajar a velocidad mayor que la de la luz durante varios kilómetros. Pero pueden existir agujeros negros mucho más pequeños. Ojo con eso. Pueden existir agujeros negros mucho más pequeños formados en el universo primitivo. Estos agujeros negros primordiales, dice acá, podrían tener un tamaño inferior al núcleo de un átomo. Imagínense ustedes eso, ¿no? Un agujero negro pequeñísimo, muy pequeño. Y sin embargo, dice acá, su masa sería de 1.000 millones de toneladas, la del monte Fuji. Es posible que emitan tanta energía como una gran central eléctrica. Si consiguiéramos encontrar uno de esos diminutos agujeros negros y aprovechar su energía, con eso en realidad los problemas energéticos en el planeta estarían resueltos. Ya nos olvidaríamos de la quema de carbón, la explotación de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Si consiguiéramos encontrar uno de esos diminutos agujeros, entonces, por desgracia, no parece haber muchos en el universo. La predicción de radiación de los agujeros negros, esto también es importante. El hecho de que se considere que los agujeros negros no son negros completamente, fue el primer resultado no trivial de la combinación de la relatividad general de Einstein con el principio cuántico, ¿no? A Einstein, por supuesto, no le agradaba mucho la idea de que se pueda combinar la relatividad general con la mecánica cuántica, ¿no? Dado que la mecánica cuántica trabaja con fenómenos que son un poco más azarosos, y él en realidad no estaba dispuesto a aceptar eso, ¿no? Él consideraba que nada estaba determinado por el azar. Demostró que el colapso gravitatorio no era un callejón sin salida, como parecía ser. Las partículas de un agujero negro no tienen por qué tener un final de sus historias en una singularidad. De hecho, pueden escapar del agujero negro y proseguir más allá de sus historias. Tal vez el principio cuántico signifique que también uno es capaz de sustraerse a las historias contando con un comienzo en el tiempo, un punto de creación en el Big Bang. Muy bien. Interesantísimo texto, de hecho nos da alguna idea sobre cómo la ciencia es capaz de poder predecir fenómenos en principio que no se pueden percibir directamente, fenómenos de los cuales no se tiene evidencia empírica. Es eso perfectamente válido, siempre que se proceda con rigor, ¿no? Y en este caso la física, por supuesto, que se sirve de las matemáticas. Bueno, aquí el autor señala que el hecho de que un agujero negro no sea completamente negro era un resultado obvio. Nos piden el antónimo de obvio, y si obvio es evidente, palmario, visible, el antónimo sería más bien oculto, escondido. Axiomático no puede ser, deducible menos, hermético tampoco, hermético sí es la clave correcta, hermético es blindado, cerrado, inexacto tampoco. Entonces, ¿por qué hermético, profesor? Porque hermético es blindado, que tiene oculto todo. Por ejemplo, una caja fuerte es un lugar hermético, y aquí se refiere justamente a ello, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto? Bueno, en principio nos hablan de la indeterminación de Heisenberg, y a partir de ella es que se podría derivar que las partículas pueden escapar de un agujero negro, con lo cual el agujero negro no es negro. Si escapa radiación, es como si el agujero negro soltara un gran erupto cósmico, y ese erupto cósmico es radiación. En consecuencia habría, digamos, instantes de luminosidad, ¿no? El valor del principio de indeterminación de Heisenberg, la confirmación de la existencia de los agujeros negros, de las trayectorias de la luz a través del espacio-tiempo, y A, el descubrimiento de la radiación en los agujeros negros. La clave correcta sería la alternativa A. Es efectivamente la existencia de radiación. Se suponía que nada podía escapar, pero de pronto la radiación es el escape de. Entonces la clave correcta sería la A. El descubrimiento de que el agujero negro no es completamente negro es de índole observacional. ¿Se puede observar eso? No. Ya les había dicho que el año pasado recién se ha podido tomar una foto de un agujero negro que parece una dona con partes luminosas. No es filosófica tampoco, porque es científica experimental. Bueno, a no ser que se piense que es posible ir hasta un agujero negro y armar ahí tu laboratorio, eso es imposible. Entonces es de índole teórica. Se predice que existen agujeros negros, se predice que el agujero negro no es completamente negro, y eso es a partir de los cálculos. La clave correcta es dedo. 4. Resulta incompatible con el texto aseverar que la relatividad se puede combinar con la física cuántica. B. Hay partículas que pueden superar la velocidad de la luz. C. Los agujeros negros primordiales emiten mucha energía. Y D. Los mini agujeros negros son abundantes en el universo. Es sencillo, nos dicen que puede existir un mini agujero negro del tamaño del núcleo de un átomo. Imagínense esa pequeñez, pero que presenta una cantidad realmente monstruosa de energía, una densidad como la del monte Fuji, y se podría derivar de él muchísima energía. Pero lamentablemente no son muchos, son pocos estos agujeros negros primordiales.
La clave correcta es la D, entonces es una incompatibilidad directa, ¿no?, a una de las ideas. Los mini agujeros negros no son abundantes en el universo. Preguntas finales. Para predecir que los agujeros negros pueden emitir partículas es fundamental. Bueno, dice que la primera predicción no trivial de la fusión entre la relatividad de Einstein y la física y la mecánica cuántica fue el hecho de que se pueda determinar o precisar que los agujeros negros podían emitir partículas, ¿no? En consecuencia podían expulsar radiación. Entonces, para poder predecir que los agujeros negros pueden dejar escapar partículas, es fundamental dejar sin efecto la suma de historias de Feynman, ¿no? El sustento está ahí. Considerar que los agujeros negros carecen de masa menos, las partículas tienen que viajar a una velocidad mayor que la de la luz. Establecer un límite al principio de indeterminación, tampoco. El principio de indeterminación es el que permite precisar ello. Hacer la síntesis entre la relatividad y la física cuántica. Claro, o sea, es el primer resultado no trivial, se señala aquí. Si ninguna partícula pudiese moverse más rápido que la luz, ¿qué pasaría? Si no fuese posible eso, bueno, entonces no podría escapar ninguna partícula del agujero negro y en consecuencia el agujero negro sería completamente negro. Entonces la radiación del agujero negro sería improbable, ¿no es cierto? La clave correcta es C. Recontra interesante el texto y vamos ahora con el siguiente, que es más de divulgación. En la teoría de la relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo pasaron a ser de un mero escenario pasivo en que se producen los acontecimientos a participantes activos en la dinámica del universo. Ello condujo a un gran problema que se ha mantenido en la frontera de la física a lo largo del siglo XX. El universo está lleno de materia y esta deforma el espacio-tiempo de tal suerte que los cuerpos se atraen. Entonces, ojo con eso, el tiempo es un espacio más. Cuando hablamos de espacio-tiempo hablamos de, en realidad, un binomio dimensional. Y dice aquí que la materia deforma ese espacio-tiempo. Piensa en el espacio-tiempo como un bloque de gelatina, ¿sí? Piénsalo como un bloque inmenso de gelatina. ¿Qué pasa si ese bloque inmenso de gelatina le coloco una esfera de metal? Lo que va a ocurrir es que se va a deformar. Y entonces eso es lo que tenemos que pensar más o menos en cuanto al espacio-tiempo. Y esa deformación del espacio-tiempo genera que los cuerpos se atraigan, ¿no? Y es lo que dice aquí en el texto, de tal suerte que los cuerpos se atraen. Einstein halló que sus ecuaciones, es una cosa interesante, ¿no?, para que vean cómo los científicos también son falibles. Halló que sus ecuaciones no admitían ninguna solución que describiera un universo estático. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, Einstein había planteado su teoría de la relatividad ya, y producto de los cálculos, entonces, los cálculos le jalaban los bigotes a Einstein y le decían que el universo está en movimiento, y él en realidad, contaminado por la física de Newton, no podía concebir que el universo se estuviera moviendo. Pero nuevamente volvemos a la lógica del bloque de gelatina. Imagínate que un bloque de gelatina, el tamaño de tu carpeta, sea el universo. Entonces está estático, es invariable en el tiempo. Sin embargo, los cálculos de Einstein predecían que ese universo estaba extendiéndose, ¿no? Y él no podía creerlo. En consecuencia, ¿qué hizo? En vez de abandonar el universo perdurable, trucó sus ecuaciones añadiéndoles un término denominado la constante cosmológica, y se equivocó ahí Einstein, pues, porque hizo lo que los científicos no deben hacer, que es crear una hipótesis ad hoc para que tus predicciones, o por lo menos tu concepción del mundo, calce de manera elegante, que brindaba una solución estática para el universo. Entonces esta constante cosmológica permitía mantener un universo estático. Si Einstein se hubiera tenido sus ecuaciones originales, podría haber predicho que el universo se está expandiendo o contrayendo. Luego se probó que el universo está en expansión y cuanto más lejos se hallan las otras galaxias, con mayor velocidad se separan de nosotros. Este descubrimiento eliminó la necesidad de una constante cosmológica que proporcionara una solución estática para el universo. Años después, Einstein dijo que la constante cosmológica había sido el mayor error de su vida, ¿no? Claro, se equivocó, pues un gran físico como él, genial, también puede equivocarse. En realidad la relatividad general predice que el universo comenzó en lo que se llama la gran explosión, de manera que la teoría de Einstein implica que el tiempo tuvo un comienzo, aunque a él nunca le gustó esa idea. En efecto, si las galaxias se están separando, ello significa que en el pasado deberían haber estado más juntas, hace unos 15.000 millones de años. Todo el universo habría estado concentrado en lo que el sacerdote católico Georges Lemaitre denominó átomo primordial. Muchos años antes que Einstein. Por supuesto que había ya él concebido o había contemplado la posibilidad de que todo había empezado en un punto con mucha energía, un punto prístino que
de pronto generó lo que nosotros conocemos como universo. ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? El más grave error que cometió el gran científico Albert Einstein fue postular la necesidad de una constante cosmológica para explicar la simetría del cosmos. B. De acuerdo con la teoría de la relatividad general, todo el universo visible estuvo concentrado hace unos 15 millones de años en una especie de átomo primordial. C. Gracias a la hipótesis de la constante cosmológica, Einstein pudo demostrar la índole estacionaria de nuestro universo, procedimiento útil para explicar el origen del cosmos. Bueno, esta constante cosmológica fue un error más bien. D. La teoría de la relatividad predice correctamente un universo dinámico, pero como Einstein no creía en ello, incorporó erróneamente una constante cosmológica. La clave correcta es la D, ¿no? Ahora dice que Einstein trucó sus ecuaciones iniciales. ¿Qué connota trucar? Descubrimiento, fraude, juego, tergiversación. Bueno, no fue un fraude en rigor, ¿no? Porque no es que él haya, manipulado los datos, ni mucho menos. Aquí en realidad lo que hubo fue que los cálculos le daban un resultado diferente del que él consideraba. El universo estaba en movimiento, estaba en expansión, ¿no? Y eso es algo que él se resistía a creer. Entonces, la clave correcta es tergiversación. Luego, la pregunta número 3, nos están pidiendo la aceleración incompatible, ¿no? Resulta incompatible con el texto aseverar que a mayor distancia las galaxias se distancian de nosotros con una mayor velocidad. El átomo primordial de Lemaitre implica una refutación a la relatividad de Einstein. La atracción de los cuerpos es solo un efecto de la estructura del espacio-tiempo. Lo de un universo en expansión es una hipótesis ya corroborada científicamente. Bien, vamos con la del principio. A mayor distancia las galaxias se distancian de nosotros con una mayor velocidad. Esa es una predicción. Y además en el texto se señala directa y explícitamente eso. El átomo primordial de Lemaitre implica una refutación a la relatividad de Einstein. Eso es falso. ¿Por qué razón? No es una refutación. La relatividad de Einstein de hecho predecía un universo en movimiento, lo cual haría pensar que todo empezó, como lo dije hace un momento, en un punto primordial, ¿no? Entonces más bien esta propuesta de este sacerdote católico, digamos, tiene alguna relación. Y ahora, es absurdo pensar que este sacerdote que nació muchos años antes de Einstein lo pueda refutar, ¿no? A no ser que haya viajado en el tiempo o haya sido, pues, pitonizo y haya predicho que iba a nacer Albert Einstein, ¿no? En el futuro. En ese sentido, la clave no puede ser, bueno, la clave es la alternativa B, es una aseveración que no es consistente con el texto. Pregunta número 4, si Einstein desde el inicio hubiese creído en un universo en expansión, A, habría rechazado la teoría del átomo primordial de Lemaitre, no, más bien hubiera estado de acuerdo con él. B, habría planteado igualmente el término de la constante cosmológica, no, ya no se hubiera atrevido a hacerlo. Sus cálculos en realidad le daban justamente esa predicción. No habría estado de acuerdo con la idea de la materia cósmica, no habría recurrido a la hipótesis de la constante cosmológica. La clave correcta sería la alternativa D. Si hubiese creído un universo en expansión, entonces ¿para qué plantear esa constante cosmológica que más bien permitía todavía conservar el universo estático, ¿no? La clave es D. Y finalmente se infiere que la cosmología decimonónico es relativo al siglo XIX, propugnaba, o sea, defendía un universo curvado, dinámico, estático, heterogéneo. Si estamos pensando nosotros en la lógica que mantuvo Einstein y que por supuesto luego cayó en la cuenta de que se había equivocado, era un universo que estaba estático, un universo en una inercia completa, no en movimiento, entonces la clave correcta es C.